Buenos días a todas y todos. Vamos a comenzar entonces este conversatorio con la profesora Erika Liceda Teortúa, que nos está acompañando aquí en Sevilla estas semanas. Y bueno, en este marco de los conversatorios sobre el poder de la palabra, queríamos invitarla a que nos hablara un poco acerca de sus avances de su tesis doctoral. Erika es licenciada en Educación Española y Literatura, magíster en Literatura Colombiana y estudiante del doctorado en Literatura de la Universidad de Antioquia. Además, es docente en diferentes instituciones, entre ellas la Universidad de Antioquia, y miembro de varios grupos de investigación, entre ellos menciono el Grupo de Investigación Estudios Literarios, también de la Universidad de Antioquia. Bueno, Erika, bienvenida, nos place tenerte aquí este ratito. Te doy la palabra para que hagas una pequeña introducción y luego entonces comenzamos con el conversatorio. Bueno, muchas gracias por la invitación para hablar un poco acerca de lo que hemos podido avanzar en torno al tema principal de la tesis doctoral, cuyo tema fundamental son las mujeres y las subjetividades femeninas en la literatura. Un acercamiento a dos autoras rioplatenses contemporáneas cuyos personajes femeninos empiezan como a trazar unas líneas en las que podemos hacer un estudio de cómo es la visión de la mujer, tanto como escritora como en la estructuración de los personajes femeninos como tal en sus obras. Las autoras que escogí son, una es Samantha Schweblin, que es argentina, de origen argentino, y la otra es Fernanda Trías, de origen uruguayo. A Samantha Schweblin la conocemos sobre todo por la escritura del cuento, del relato breve, y bueno, también ha escrito algunas novelas. El foco de este conversatorio tratará acerca de dos de ellas. Y por su parte, Fernanda Trías ya tiene una producción novelística más grande y tiene también una producción cuentística que empieza pues a mostrar esta categoría de lo femenino, ¿sí? Desde la escritura, pero también en la conformación de los personajes femeninos, que es el objeto de interés. Comenzamos con una primera pregunta. Sí, profesora. Quería preguntarle, ¿hay coincidencias y diferencias en las temáticas abordadas en la literatura de ficción por autoras femeninas y por autores masculinos? Bueno, es probable que desde el punto de vista literario, la escritura como tal no se diferencia genéricamente y pueden tratarse temas y estrategias o artificios literarios de igual manera en hombres y mujeres, en autores masculinos o escritoras. Sin embargo, las temáticas que se empiezan a observar sí empiezan a mostrar como cierta diferenciación. Por ejemplo, las temáticas que ahorita vamos a abordar en la lectura de tres obras novelísticas de estas autoras, en ellas sí se puede observar unas temáticas recurrentes que tocan con lo femenino. Por tanto, es digamos, un puente o una forma de acercarnos a la subjetividad de lo femenino en la época contemporánea, ¿sí? A partir de la literatura como una construcción de la sociedad, una construcción social, una construcción cultural. A partir de ello es posible ver cómo se teje la identidad de lo femenino en la escritura y en la confección de esos personajes. Entonces hay unos temas que vamos a mirar que tocan más con lo femenino y es ahí y bueno, esta parte como de la literatura fantástica es muy interesante. Yo quería proponerlo también más adelante, y sobre los mundos que representan las mujeres, que en especial, ¿no? Porque estamos hablando de ellas hoy, que representan estas mujeres que se dedican en parte también a la literatura fantástica, pero yo quisiera comenzar preguntándote por qué estas dos autoras. Bueno, vamos a presentar entonces a las autoras en cuestión que les acabo de comentar. Vamos a ver como algunos elementos biográficos y de allí me van a entender por qué me llaman la atención, ¿sí? Vamos a ver unos elementos. Bueno, también, como les decía, esto es un avance del proyecto de investigación que procede también de la cátedra Tomás Carrasquilla de la Universidad de Antioquia
Y en el orden, digamos, que les propongo para que conversemos es, bueno, vamos a partir de las autoras y ya vamos a mirar por qué la escogencia de ellas. Y luego vamos a mirar un poco cómo se va tejiendo la estética de lo fantástico y por qué la estética de lo fantástico puede ser una herramienta para leer la subjetividad femenina en la literatura. ¿Por qué ese tipo de estética se conecta con la búsqueda que tenemos de lo femenino en la literatura? Y bueno, luego les voy a proponer como que analicemos algunos fragmentos de los textos y a la luz de esos fragmentos, entonces miremos, por ejemplo, en Kentucky, que es la obra que seleccioné de Samantha Schweblin, vamos a mirar sobre lo femenino y yo le titulé como la búsqueda incesante del reconocimiento. Entonces, hay una búsqueda de reconocimiento. Y esto es notable en la literatura contemporánea y digamos, en la categoría de lo femenino actual. Y luego, en Distancia de Rescate, también de Samantha Schweblin y Mugre Rosa de Fernanda Trías, entonces lo que vamos a ver allí es la subjetividad de lo femenino en función de la maternidad. Entonces esas son temáticas, pero les decía, o sea, lo literario no tiene género, pero hay temas que le conciernen más a un género que a otro. Y de pronto ahí podemos como empezar a analizar por qué lo femenino analizado en estas obras nos sirve para hacer como un balance de cómo está el tema de la mujer en la época contemporánea a partir de esa literatura. Bueno, entonces vamos a contarles un poquitico como quiénes son estas autoras. Entonces, bueno, son del Río de la Plata y todos sabemos que en el Río de la Plata, digamos, ciertamente se ha tejido en los últimos años una ola, ¿sí? Una de las olas, una de las manifestaciones fuertes del feminismo, que tienen que ver con la búsqueda del reconocimiento de los derechos de las mujeres, pero también con el cese de los feminicidios. Entonces, ese es como un foco, un centro de interés del que parte primero la escogencia de estas autoras. Son autoras nacidas en los años 70, es decir, que para esta época tienen aproximadamente, están entre los 40 y los 50 años, entonces han vivido digamos, esas olas. Venimos de la tercera ola y ya se está gestando una cuarta, entonces, ¿qué es lo que se evidencia en estas mujeres de esta época? Según lo que van viviendo y según los derechos también que se han ido alcanzando, pero digamos, todos los derechos que faltan por alcanzar, ¿cierto? Esa búsqueda más por la equidad de género, diría yo. Bueno, ambas, bueno, aquí estoy mostrando pues como los datos de Samantha, pero enseguida vamos a ver los de Fernanda. Estudiaron, es decir, son profesionales, tuvieron acceso a la educación superior, entonces tenemos ahí ya dos elementos, es decir, que tienen un conocimiento razonado de la cultura. También asistieron a talleres literarios, es decir, que tienen una formación en literatura, saben qué es lo literario, conocen de la estética de lo literario, de las herramientas narrativas y los recursos literarios propiamente dichos, es decir, han sido formadas también en el campo de la literatura. Han tenido la oportunidad también de ser publicadas en muchísimos países, sus textos han sido traducidos a muchísimas lenguas, entonces son mujeres que también han recibido muchísimos reconocimientos, premios internacionales importantes. Entonces tenemos como un perfil de autoras que tienen, digamos, el privilegio de tener acceso al conocimiento, tienen la libertad, digámoslo así, de escribir y pues tienen un cuarto propio, ¿cierto? Un poco a lo Woolf, son mujeres que tienen su cuarto propio y que se pueden dedicar a la escritura, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo ven ellas el mundo? ¿Cómo ven su sociedad, su época? Y cuál es la crítica que proponen. Vamos a ver un poco como los detalles que están en las obras de Fernanda Trías, como les digo, también tiene el mismo perfil, un perfil muy parecido, nacida también en los años 70, también con la posibilidad del acceso a la educación superior. Ambas también han estudiado no solamente en sus países de origen, sino que se han especializado por fuera, entonces también tienen esa visión de mundo. Como les dije, también asistió a un taller literario de un autor pues muy reconocido en Uruguay, de Mario Lebrero. También ha sido traducida a varios idiomas y también ha recibido grandes premios internacionales. De hecho, Fernanda Trías el año pasado recibió el premio Sor Juana Inés de la Cruz por Mugre Rosa, que es uno de los textos que vamos a leer ahorita.
Bueno, entonces esa es como la razón, ¿sí?, de la escogencia de las autoras. Usted ha hablado de la juventud de las autoras y sería interesante saber si siguen algún tipo de tradición en este tipo de literatura en el Río de la Plata, o en cambio el mundo que describen en estas obras tiene que ver con sus propias experiencias de vida. ¿Qué es lo que les lleva a dibujar estas sociedades distópicas? Ok, entonces lo que vamos a ver en ellos son unos tipos de literatura que tienen que ver con rupturas. Ya ustedes más o menos me han escuchado cuando yo digo, bueno, aquí vamos a ver una estética que es fantástica, una estética que toca con lo distópico y lo antiutópico. Ahorita vamos a analizar pues un poquitico de esto, pero ¿por qué? ¿Cierto? ¿Cuál es la razón? Ellas sí hacen parte de una serie literaria que corresponde a la tradición de lo fantástico del Río de la Plata, que sabemos que es una tradición muy, muy rica, y que en términos de escritoras tenemos una tradición pues grande con Ana María Schwab, recientemente con Mariana Enríquez, pero si nos vamos más para atrás con María Luisa Bombal, es decir, tenemos una serie literaria y una tradición literaria mejor en la que se insertan estas autoras. Entonces no es gratuito, ¿cierto?, que ellas salgan y con lo fantástico en este momento, sino que hay una tradición muy grande desde el siglo XIX, el siglo XX, con autores fundamentales en lo fantástico en el Río de la Plata, y ellas hacen parte de esa tradición ya como, digamos, escritoras, ¿sí?, de esa línea. Y yo diría que lo distópico, porque aquí vamos a ver lo fantástico, pero también cómo se va acercando a lo distópico, también puede ser una manera de transgresión, de mostrar la transgresión, la búsqueda de lo femenino a partir de la transgresión y de la ruptura. Entonces, por ahí vamos a mirar de qué se trata un poquito más adelante. Sí, Erika, y enlazando con esto lo distópico, te quería preguntar que en qué medida estas historias que suceden en las novelas de Distancia de Rescate y de Mundo y Rosa pueden ser extrapoladas a situaciones tanto pasadas como presentes que hayamos vivido, que estemos viviendo en esos escenarios tan apocalípticos. Bueno, vamos a hablar entonces un poquitico de las obras para que entendamos por qué esos escenarios que ellas plantean. Pero si me permites, vamos a explicar un poco en qué consiste lo fantástico y lo distópico para que veamos por qué esos mundos que ellas plantean, que pueden ser perfectamente actuales. De hecho, esta parte del avance de la investigación yo la llamo el futuro que es presente, ¿sí? Porque es una lectura del presente a partir de una literatura que se aboca como a futuro, pero vamos a mirar por qué es una lectura de hoy, a partir de esa ruptura en la literatura. Entonces vamos a mirar como algunos elementos que tienen que ver con lo fantástico, como para que entendamos en qué consiste eso. El marco teórico que yo utilizo para trabajar el género, no el género, sino la estética de lo fantástico, es David Roas, en un texto que se llama Tras los límites de lo real. Yo diría que es un marco teórico muy interesante porque cuando uno habla de lo fantástico, uno siempre habla como del género literario fantástico. Entonces recurre se acuerda uno de cuentos, de novelas, etcétera, que tienen que ver con lo fantástico como género. Pero David Roas propone que no, en este momento, con la hibridez que hay en términos genéricos en la literatura, pues no hablemos de género propiamente dicho, sino de estética. Entonces, ahí ya puedo jugar con la hibridez de algunos textos y mirar en qué medida lo fantástico, que tiene unas características muy particulares, se puede vislumbrar en la literatura. Entonces, bueno, a partir, pues como les digo, de David Roas, él dice que fantástico es mejor, digamos, o es una forma de trabajarlo es a partir de una categoría estética. Y esa categoría estética tiene unos procedimientos para analizarse. Entonces, lo fantástico siempre toca con 4 elementos. Entonces, cada vez que yo observo que de esos cuatro elementos hay algo que no funciona, hay una pregunta, hay una duda, hay una inquietud, ahí aplica lo fantástico. ¿Cuáles son esos 4 elementos? La realidad. Pues todos sabemos que la realidad es una construcción social. Y tenemos una idea más o menos sólida de lo que significa la realidad, en términos genéricos, ¿cierto? Pero cuando aparece algo que trastoca esa realidad, que va contra las leyes de la naturaleza,
cuando nos topamos en el texto literario con algo que no cuadra con esa realidad, ¿sí? Que es insólito, que es sobrenatural, entonces ahí pasó algo. Nos detenemos y bueno, ¿aquí qué pasó aquí? Aquí hay un quiebre con la realidad. Aparece un elemento sobrenatural o aparece un elemento insólito. Y ese elemento sobrenatural o ese elemento insólito nos lleva a una sensación, a los lectores, pero también a los personajes, de miedo. Entonces, cada vez que el lector siente miedo, siente como una incertidumbre frente a lo que va a pasar, ahí hay fantasía, ¿sí? Ahí está lo fantasticidad, mejor, para ser como más técnicos. Eri, una pregunta de esto. ¿Cuál es la diferencia en este caso de la literatura de la ficción y lo fantástico? ¿O es lo mismo? Bueno, la literatura por definición es ficción, ¿sí? Pero dentro de lo fantástico operan diferentes elementos, opera la fantasía, opera digamos, lo mágico, ¿sí? Opera lo absurdo y opera la ciencia ficción. Esa sería, pues, como digamos que dentro de lo fantástico aparece la ciencia ficción como ese rompimiento de lo normal, de la cotidianidad, de la realidad, a partir de algo insólito. No digamos sobrenatural, en la ciencia ficción no hay tanto sobrenatural, sino que hay algo insólito, un aparato, algo que nos deja ver como una posibilidad de la sociedad en otro sentido. Pero cuando esa posibilidad o ese elemento que irrumpe trastorna la realidad de los personajes, pero también la del lector, porque el lector, según Todorov, también es el que marca ese carácter fantástico en la literatura. Es el lector el que dice, aquí pasó algo, ¿sí? Y ese aquí pasó algo es ya lo que nos introduce en una lectura de lo que queramos, en este caso para nosotros, pues la subjetividad femenina, la literatura. Yo quería preguntarle, ¿hay un perfil, en esto que estábamos hablando, hay un perfil de lectores de este tipo de literatura? ¿Es una sí. literatura que se percibe como fantástica o como mero entretenimiento? Bueno, se pueden hacer las dos lecturas, por supuesto, ¿cierto? Digamos que la distopía en los últimos años ha sido más un objeto de entretenimiento, ¿sí? Pero eso, digamos, infortunadamente ha hecho que no nos introduzcamos en el efecto real que tiene la distopía, que es ese carácter de irrupción, de transgresión. Entonces, digamos, para el lector que es investigador, ahí hay algo. ¿Por qué atrae a un público en especial? ¿Sí? Y puede ser, digamos, una lectura de lo que esté pasando en la época contemporánea. ¿Sí? ¿Qué es aquello que nos llama la atención y por qué no estamos contentos con lo que está pasando? Entonces, de repente viene una ola de lo distópico y atrae a ciertos públicos. Por ejemplo, el caso de Samantha Schweblin en Argentina es muy particular porque muchos de los textos hacen parte de los libros de texto de los estudiantes. Hay un cuento que se llama Conservas, que se los recomiendo. Bueno, no les he mostrado las obras de las autoras, ahorita podemos volverla a repasar. En ese cuento Conservas, que ocurre algo fantástico, ¿sí? Y absurdo y algo que rompe con las leyes naturales, las leyes de la naturaleza, como es la gestación. En ese proceso de la gestación, la protagonista decide no tener el bebé, pero no abortando. Para esa época en la que fue publicado el libro todavía no había sido aprobada la ley del aborto en Argentina. Pero entonces aquí hay como una visión interesante de las autoras que están viendo el contexto y cuáles son las búsquedas que están realizando las mujeres en este momento. Entonces ese cuento publicado antes de esa ley ya estaba diciendo, entonces, no quiero tener el bebé, pero tampoco lo quiero abortar, ¿qué hago? Entonces, ¿cuál es la respuesta de lo fantástico? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué responde lo fantástico? ¿Cómo detener? ¿Qué podría pasar? O sea, exacto, no hay aborto y ya hay proceso de gestación. ¿Qué puede pasar? ¿Qué responde lo fantástico? Ay, no sé, que se vuelve parte de ella misma. No sé. A ver, no, pero pensemos, es que eso es lo rico de lo fantástico. ¿Qué me puede responder lo fantástico? Entonces, ¿qué salida buscamos? Se llama Conservas el cuento. Conservas. Que, no sé, se puede poner, no sé, sacar al bebé y ponerlo al embrión y ponerlo y dejarlo para el futuro. Y ya pues más o menos, sí, señora, más o menos por ahí va. Entonces, yendo
y cambiando las leyes de la naturaleza y utilizando el tiempo de una manera diferente, ahí está el elemento insólito, pues la gestación se reversa. Entonces, mediante unos ejercicios de respiración, como de yoga y es todo esto, porque también es el contexto de la actualidad, a partir del dominio de la energía, a partir de la respiración, entonces la gestación se va invirtiendo. Entonces el feto empieza a empequeñecerse y a convertirse finalmente en una semilla que la protagonista expulsa y puede conservar para el futuro. Entonces, esa es la respuesta de lo fantástico, ¿cierto? O sea, no es, digamos, recurrir al aborto, por ejemplo, o bueno, y ya está empezada la gestación, entonces, ¿qué hacemos? Pero más allá de la acción como tal hay una mujer que está pensando, soy dueña de la decisión de tener un hijo o no. Y eso es lo interesante allí, ¿cierto? Entonces, allí es donde tenemos que fijar la atención, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, continúo entonces, y el cuarto elemento es el lenguaje. El lenguaje es fundamental en lo fantástico, porque de acuerdo con la conjugación del presente indicativo, por ejemplo, se hace como una conexión con el lector y con su actualidad, y entonces yo puedo entrar como lector en un pacto con la realidad del texto. O sea, es fantástico, pero está contado en un presente que yo comparto. Entonces, ahí está el gancho. Lo fantástico, entonces, se nutre de la pregunta por la realidad, de la pregunta por lo insólito, del miedo, de la incertidumbre y de cómo está el lenguaje, digamos, cómo está conjugado los diferentes elementos lingüísticos. Bueno, quería mostrarles algo de las obras antes de que continuemos con ellas, ¿cierto? Que me las pasé por aquí, pero, como les decía, las obras de las autoras, sobre todo la obra de Samantha Schweblin, está constituida por relato breve, el relato breve. Y algunas de las obras son estas: El núcleo del disturbio, La furia de las pestes, relatos de En la boca, La respiración cavernaria, que es un relato largo. Siete casas vacías, este texto fue merecedor del premio Ribera del Duero. Y Pájaros en la boca y otros cuentos, ¿dónde está Conservas? Ahí está Conservas. Y las novelas que ha publicado, la primera es Distancia de rescate, que fue llevada al cine también, con Samantha Schweblin como co-guionista, junto con la hija de Vargas Llosa. En este momento no. ¿Y cómo se han adaptado estos guiones al cine? ¿Cómo adaptan este guión? Pues yo diría, fielmente, sí, yo diría que es muy sí, fiel, o por supuesto pues el lenguaje del cine es diferente un poco, pero no pierde el sentido. Digamos que no pierde el sentido, pero bueno, sí la pierde un poquito, porque la magia, digamos, de Distancia de rescate, que ya vamos a hablar un poco de ella, está en ese elemento de ruptura que es lo insólito, y lo insólito aquí es lo sobrenatural. En Distancia de rescate hay un diálogo con la obra de Juan Rulfo. Si se acuerdan, Comala, ¿cierto? Es un pueblo fantasma. Aquí también va a haber como un acercamiento como a una categoría de lo fantasmagórico que pertenece a lo fantástico. Entonces se pierde un poquitico en el cine, porque hay que haber leído la novela para poder entender, eso que está pasando ahí es esto. Claro, pero cuando ya la ven es fiel, es muy parecida. Entonces, bueno. Y aprovecho yo ¿no? Que ya comenzamos a hablar de cómo se llevan la literatura al cine, ¿no? Y que tú mencionas también a Rulfo. Tú ya has dicho que se insertan pues en una corriente, en una tradición literaria de lo fantástico en el Río de la Plata, en América Latina, que probablemente tendrá que ver algo con el boom latinoamericano, no sé si quieren hacer alguna mención sobre eso, pero con relación al cine, bueno, los antecedentes, ¿no? De la literatura fantástica, que muy rápidamente empieza a aparecer también en el cine, como en 1984, ¿no? La de Orwell, que sigue siendo uno de los clásicos. Sí. Los antecedentes de la literatura fantástica, ¿dónde más o menos los ubicas tú? Bueno, los antecedentes dentro de lo literario propiamente dicho, desde el siglo XIX ya podemos ver lo fantástico con la obra de Julio Verne, por ejemplo, ¿cierto? Por supuesto con las obras que mencionas, y en el cine, inclusive con Chaplin, en tiempos modernos ya podemos ver como una posibilidad de futuro, ¿cierto? También.
Entonces, desde el siglo XIX aproximadamente ya estamos hablando, aunque los antecedentes, todavía hay más antecedentes, porque ya les dije que cada vez que hay una erupción o una ruptura frente a la categoría de lo real o frente a lo que nosotros podemos concebir como lo extraño, también lo podemos ver en la literatura gótica, también es del siglo XIX, con la aparición de los vampiros, ¿sí? Todo ello ya comienza como a mostrarnos esa ruptura con la categoría de la realidad. Y en el cine, como te digo, desde Chaplin inclusive uno podría observarlo, y pues por supuesto toda la obra de Aldous Huxley, pero no sé si ya haya sido llevada al cine. 1984 sí, Fahrenheit 451, todas estas sí ya, digamos en el siglo XX es la tendencia, ¿cierto? Más importante en la literatura es fantástica. Bueno, vamos a mirar entonces, bueno, y la otra obra que no les había comentado es esta, que es la que vamos a tocar, que es Kentucky. Ahorita hablamos de esta, que tiene mucho que ver con esa tradición de lo fantástico, pero que nos toca mucho en este momento, por el apego que tenemos a estos aparatos, a los celulares y a la tecnología en general. Bueno, de Fernanda Trías entonces tenemos una producción novelística un poquito más extensa, como podemos ver, tiene las novelas La azotea, tiene Desaires, La ciudad invencible, Cuadernos para un solo y Mugre Rosa, que es el texto pues, que vamos a tocar. De los textos, de los relatos, no soñarás flores, realmente no es un texto que tenga muchos relatos fantásticos. De hecho, lo fantástico en esta obra se centra en Mugre Rosa, en una antiutopía, que también ahorita pues como dilucidamos ese concepto. Los otros textos tienden más pues a hacer una lectura desde el realismo contemporáneo. Bueno, y en No soñarás flores hay unos relatos bien interesantes donde también se nos está manifestando una mujer, una subjetividad femenina que tiene el derecho a la elección, a que estudiar, a las relaciones amorosas, etc. Entonces también aquí hay una crítica a las búsquedas de lo femenino en la contemporaneidad. Sí, profesora, entonces habíamos hablado antes del cuento Conservas. Sí. Y ahora con Mugre Rosa, ¿qué parte de crítica social cree que hay en este tipo de novelas? Bueno, en Mugre Rosa, pero también en todas las novelas, hay una crítica a las políticas que tienen que ver con el medio ambiente, con la tecnología, en general con lo sanitario, ¿sí? Por ejemplo, en Mugre Rosa lo que vamos a mirar es una cuestión de la manipulación de, bueno, no solamente el medio ambiente, sino la alimentación, ¿sí? También la situación de lo femenino en relación con la maternidad. Esa es la crítica también que se hace desde el punto de vista de lo íntimo en las relaciones de los personajes. Y digamos, en lo social, con las problemáticas medioambientales y sanitarias. Son muy interesantes, yo quiero que leamos algunos fragmentos para que ustedes también se enamoren de esta literatura también como una fuente también para conocer nuestra época contemporánea. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar entonces de Kentucky. Vamos a empezar por Kentucky. Kentucky bueno, entonces Kentucky es la segunda novela publicada por Samantha Schweblin y por la cual la autora fue finalista en el Booker International Prize en 2020, traducida al inglés como Little Lies y ganadora de premios en diferentes épocas. Bueno, el texto está construido con historias episódicas de longitud variable, sin título y aleatoriamente organizadas. De las 11 historias relatadas, 5 presentan continuidad. Las historias de Alina y de Enzo, como amos de Kentucky, ya les voy a explicar qué es eso. Y las de Emilia, Marvin y Grigor como seres Kentucky. Entonces aparecen unos personajes que son como una especie de peluches. Entonces vamos a mirar el fragmento como para que vamos entrando en Kentucky. Cada tanto miraba al peluche, comprobando, memorizando detalles. Esperaba algún tipo de tecnología japonesa de última generación, un paso más hacia ese robot doméstico del que había leído desde que era chica en las revistas del diario dominical, pero concluyó que no había nada nuevo.
El Kentucky no era más que un cruce entre un peluche articulado y un teléfono. Tenía una cámara, un pequeño parlante y una batería que duraba entre 1 o 2 días dependiendo del uso. Era un concepto viejo con tecnología que también sonaba vieja y así todo, el cruce era ingenioso. Entonces está utilizando, y esta es la estrategia de lo fantástico en Kentucky, es que utiliza cosas que conocemos, tecnologías que son reconocibles en nuestra época, pero con un uso insólito. Hay un elemento extraño aquí, como que hay algo que no funciona. Siempre el lector es el que determina el grado de fantasticidad o no del texto. Si quieren comentar también, adelante, ¿no? Entonces uno se lo imagina que es así como un Furby, que está como caminando en la casa, por la casa, y entonces usted asume uno de dos roles. O tiene un Kentucky que lo está persiguiendo como una mascotica por toda la casa, pero tiene una cámara y te está observando todo el tiempo, y esa cámara se conecta con un dispositivo de otra persona en cualquier parte del mundo. Entonces se establece una conexión, pero hay una diferencia lingüística. Si es en cualquier parte del mundo, yo no voy a entender lo que está pasando en la casa en donde está el Kentucky. Entonces, se tiene un Kentucky o se es un Kentucky. El que es un Kentucky tiene la conexión y desde su casa todo el tiempo está siguiendo al otro por medio de su pantalla. Una relación ahí bastante interesante, ¿no? Bueno, el narrador omnisciente tradicional relata en tiempo pretérito perfecto en estas historias que se intercalan las situaciones de unas personas que compran unos muñecos de peluche con figuras de animales, adecuados con una cámara instalada en los ojos con el propósito de que otras personas que compran los códigos de conexión de dichos dispositivos puedan observar en la distancia física, cultural y lingüística diferente la vida íntima de los que ahora tienen o son amos de Kentucky. Una nueva relación de carácter anónima se establece entre los sujetos de la sociedad de consumo. Las personas empiezan a distinguirse por tener un Kentucky o pues que lo acompaña y vigila constantemente o ser un Kentucky. Y en este caso, vigilar desde la pantalla de su computador o de su tablet la vida íntima de alguien, que en cualquier parte del mundo tendrá el Kentucky que coincida con el número email de conexión. Siempre habrá alguien que observa y alguien que es observado. Los Kentuckys se venden en cajas blancas. Entonces, miren que la descripción es muy, digamos, reconocible en nuestra contemporaneidad, de impecable diseño como las del iPhone o el iPad. Y cuestan $279. En el precio están incluidos el muñeco, el cargador y una conexión de datos a datos móviles. Al dejarlo cargando por primera vez, se establece la conexión entre el Kentucky y un servidor central, que luego lo conectará al azar con otro usuario, alguien que ha comprado el código de conexión. No hay dos Kentuckys iguales, cambian los colores y las texturas. Algunos están caracterizados. Sueblin, página 23. Los dueños de los Kentuckys deben recargar el dispositivo, pues si se descarga, la conexión se pierde de manera definitiva. Entonces ahí hay un miedo a que se termine esa conexión y ahí empieza, acuérdense de los 4 elementos de lo fantástico, entonces la cercanía del miedo, la desconexión, no ser parte de ese circuito. Y ese es uno de los elementos de tensión. Vamos a mirar. Por aquí está agobiando un poquito esta descripción. Sí. Pero ¿habrá otras personas en este mundo fantástico que pueden estar por fuera de esto o no? ¿O tú tienes que elegir ser observado o observar? Se puede estar por fuera. De hecho, vamos a mirar el punto, vamos a trabajar con 2 personajes. Aquí hay muchos personajes muy interesantes, pero vamos a coger pues 1 o 2 personajes femeninos para ver qué es lo que va a pasar entre ellas. Y va a llegar un punto en el que es imposible escapar de allí, pero hay maneras de hacerlo. Es que vamos a ver cómo son las salidas. Pero como es una sociedad de consumo, ¿sí?, en la que todo el mundo quiere participar y estar ahí, entonces sí hay unas personas que están observando, diciendo, aquí está pasando algo grave, ¿sí? Y se salen un poquito de ahí. Pero al final tienden a estar dentro de ese constructo. Tienden a comprar el iPhone. Exacto. Lo compran, o sea, lo compran para criticarlo, pero lo compran, ¿sí? Entonces es una sociedad que se va abocada a la tecnología porque quiere, porque sí. ¿Cuál es el rol de la mujer? Vamos a mirar 2 roles, dos roles femeninos muy interesantes, que uno tiene que ver con la maternidad y otra con el reconocimiento como mujer.
Hay muchos personajes, pero vamos a coger como 2 porque ahí les dejo como la untadita para que se lo lean. Es bien interesante. Bueno, vamos a mirar otro fragmento por aquí. Dice, sentada en la cama, siguió un rato consultando el manual. Al fin encontró lo que buscaba. La primera vez que el amo de un Kentucky ponía a cargar su dispositivo, debía tener paciencia de amo. Había que esperar a que el Kentucky se conectara a los servidores centrales y a que éste se linkeara en el lenguaje con otro usuario, alguien en alguna parte del mundo que deseara ser Kentucky. Bueno, como bien lo señala Osorio Restrepo, un primer vistazo clasificaría la obra dentro de la ciencia ficción, puesto que aborda el tema de los dispositivos tecnológicos y su evolución en sistemas de hiperconectividad y de vigilancia aceptada y buscada por los usuarios, y su efecto en los comportamientos humanos, lo cual instalaría la narración en un futuro aparentemente distópico por el tipo de relaciones que se entablan entre los Kentuckys y la amenaza latente de la caducidad de la conexión. Aquí debo pues como especificar lo distópico, cómo se entiende, ¿cierto? Lo distópico está dentro de la ciencia ficción desde el punto de vista del género, pero como lo estamos trabajando desde la estética, entonces es una estética en la que vamos a mirar como un futuro hipotético, pero en el que hay 2 grandes facciones. Hay una que se beneficia de la otra. Entonces en lo distópico hay un futuro pesimista, pero en ese pesimismo hay alguien que se beneficia. ¿Sí? Lo antiutópico es parecido, pero ninguna de las facciones se beneficia. Es decir, que es un futuro pesimista absolutamente para todos, como lo que va a pasar en Mujer Rosa. Aquí, si hay alguien que se beneficia, y es el que vende los Kentucky. Entonces, hay una sociedad de consumo que se beneficia completamente. Bueno. Profesora, sí. ¿Cree que el lector de Kentucky se reconoce en los usos sociales en el que todos de una forma u otra estamos inmersos? Completamente. ¿Y es una forma de reflexión? Y esa es la crítica que establece, ¿cierto? A partir de estos personajes vamos a mirar qué hacer con lo que nos rodea, con los usos, por ejemplo, de la tecnología, en la que casi que nos enajenamos en muchas ocasiones. Entonces aquí hay una posición crítica frente a los hechos de la actualidad, desde lo literario. Pero, Eri, tú has dicho una cosa que me quedó sonando hace sí. un rato, has dicho, ese es el interés del investigador, saber cuál es la relación. Sí. ¿Ese no es el interés del escritor? Probablemente sea el interés. En este caso no es un interés, digamos, la función política y social del escritor es clara en estas autoras, clara absolutamente, y en muchas de las entrevistas ellas manifiestan que el autor tiene una responsabilidad, ¿sí?, frente a la sociedad, y esa responsabilidad está dada desde su posición, desde los planteamientos que establezca allí, pues que tendrá una posición ideológica y política necesariamente. Sin embargo, por ejemplo, en mi búsqueda que tiene que ver con las subjetividades femeninas, con un feminismo, de alguna forma aquí, las autoras insisten en que ellas no son feministas. Pero una cosa es, digamos, ahí la autora, ¿cierto?, cómo lo perciba, y otra cosa es el investigador. La crítica literaria feminista puede hacer una lectura de lo femenino, de lo feminista, y sin que haya por medio pues una búsqueda de tal fin por parte del autor. Pero sí hay una función política, eso sí es claro, y ellas se sienten responsables. Bueno, continúo por aquí. Bueno, es decir, la catástrofe. Sin embargo, como Osorio Restrepo lo plantea, los dispositivos electrónicos son creados con recursos con los cuales contamos en el mundo extratextual. De hecho, su reflexión es el foco de estudios sociológicos de nuestro presente histórico, como yo le llamo en esta etapa de la investigación, el futuro que es presente. ¿Cuáles son esos temas? Los efectos de la vigilancia o el panóptico, la invasión a la privacidad, la exhibición voluntaria, la obsesión con la tecnología, las necesidades de los usuarios, los nuevos afectos entre conocidos y la brecha digital. Pero además, la novela propone una reflexión en torno a la sociedad de consumo, a la construcción de las leyes y al concepto de extimidad. Termino Osorio Restrepo. La novela ha sido recibida no como una reflexión sobre la tecnología en sí misma, sino como los comportamientos que produce en los sujetos que las usan y que se obsesionan con ella. En las entrevistas sobre su novela, Swerving confirma la necesidad de pensar en los problemas que los usuarios tienen con la tecnología, sin terminar enredados en términos técnicos y sin tener que rotular necesariamente la literatura
o su literatura como literatura de la tecnología, o de ciencia ficción, o futurista, como genéricamente podría establecerse, ¿cierto? Lo estamos viendo aquí como una estética. Bueno, entonces 2 historias de las contenidas en la novela llaman nuestra atención. Los casos de Emilia, que es ser Kentucky, o sea, ella es un Kentucky, tiene la conexión, perdón, y de Alina. Alina tiene un Kentucky. Entonces aquí tenemos los 2 roles, la que tiene y la que posee. Los temas de la soledad, de las preguntas por la maternidad y la identidad, de la búsqueda del reconocimiento como seres humanos, nos llevan a enfocar nuestro análisis en estos 2 personajes femeninos. Bueno, vamos a hablar un poquito de Emilia. David Roas plantea que la esencia de las narraciones fantásticas reside en el conflicto entre lo real y lo imposible. Una poética de la ficción fantástica exige la coexistencia de ambos órdenes dentro del espacio ficcional, así como el cuestionamiento de dicha coexistencia, tanto intra como extratextualmente. Todo ello articulado con estrategias narrativas y discursivas en la narración. Si leemos de forma continua los 6 episodios que desarrollan la historia de Emilia, el relato nos sitúa inicialmente en un mundo cotidiano, aparentemente normal, de acuerdo con nuestra percepción de la realidad colectivamente construida y ubicada en un contexto temporal indeterminado en el que perviven instituciones como la maternidad, la familia heterosexual y la heteronormativa, la profesionalización universitaria y las tecnologías de la información y la comunicación en un mundo globalizado. Esta realidad, compartida por las expectativas del lector, se ve asaltada por un fenómeno imposible que destruye las certezas y nos deja en un estado de perplejidad. El fenómeno imposible que supone la adquisición de un código de conexión que enlazará a Emilia desde Perú con Eva en la lejana Erfurt, en Alemania. Pero la explicación del fenómeno imposible encuentra una respuesta lógica en el mundo intratextual. Y es que el hijo de Emilia, que vive y trabaja en Hong Kong, le ha enviado ese código de conexión como obsequio. Emilia lo recibe porque observa en este gesto la posibilidad de tener una comunicación constante con él. Al establecer la conexión, Emilia empieza a entender que ella es un conejo, porque el muñequito que la tiene es un conejo. El simulacro se impone sobre la realidad, ella se siente el conejo. De acuerdo con la manera en la que Eva se lo explica y la forma en la que ésta se refiere a Emilia, que para Eva es un sujeto anónimo. Eva le dice linda conejita y ella se siente reconocida. Eva cuidará de su conejita, lo cual hará que Emilia construya paulatinamente y con cierta incredulidad al principio otra realidad alterna, virtual, en la que alguien le presta atención y se ocupa de ella en ausencia del hijo. Entonces miremos el fragmento. Vamos a ver este segundo. Estaba en la góndola de enlatados cuando repitió estas 2 palabras y esas 2 palabras y el repositor la miró con curiosidad. Su hijo se lo explicó todo otra vez, hablando más fuerte al teléfono, como si el problema de Emilia fuera auditivo. Al fin entendió y le contestó desconcertada que hacía una semana que circulaba con el Kentucky sin cargarse. Él suspiró aliviado. Te está cargando ella, dijo, menos mal. Emilia meditó esto mientras esperaba para pagar. Entonces, cuando ella se iba a la cama y dejaba su Kentucky en la cucha, hasta el día siguiente, la chica lo sacaba de ahí, lo calzaba en el cargador y una vez que la carga se completaba, volvía a dejarlo en su sitio. Emilia movió los duraznos que habían quedado debajo de las latas de arvejas y los puso arriba para que no se golpearan. Así que, cada día, alguien en la otra punta del mundo hacía eso por ella. Sonrió y guardó su teléfono. Era toda una tensión. Es decir, ella sentía que Eva, que era la que tenía el Kentucky, sí le ponía cuidado porque le cargaba pues, la batería. Entonces alguien se preocupa por ella, pero no es ella, ese es el simulacro. El simulacro es que ella se siente ese otro virtual que es el muñeco, el conejo. Emilia, de 64 años, construye un vínculo afectivo filial con Eva. Siente que debe cuidar a la joven y por eso dedica algunas horas de su jornada diaria para la observación y vigilancia. Toma fotografías de Eva y las pega en diferentes lugares de su casa. La trama se complica por 2 razones. Aparece un nuevo personaje en la casa de Eva, Klaus, la pareja sexual de la chica. Emilia se inquieta ante su llegada. Le teme porque lo ve hurgando en el bolso de Eva mientras ella está ausente de su residencia.
Además, la desnudez del hombre causa en Emilia repudio y atracción al mismo tiempo. La segunda razón radica en que el hijo de Emilia le revela que él también ha comprado un Kentucky. Ahora tiene un Kentucky y que su Kentucky le había enviado una torta de cumpleaños. De inmediato, Emilia se cuestiona como madre, pero también se cuestiona por lo poco que podría conocer a su hijo. Las certidumbres con las que Emilia había tejido su cotidianidad se desvanecen en lo que Roas traduce en la estética de lo fantástico como el tránsito de la perplejidad ante lo imposible, ante la aparición del miedo. Entonces dice, ¿cómo así? Entonces yo no conozco a mi hijo, o sea, uno es o tiene un Kentucky, y yo no sabía que mi hijo tenía un Kentucky. ¿Qué clase de madre soy que no conozco eso de mi hijo? Paradójicamente, el desenlace de la historia de Emilia tiene lugar cuando ella comienza a establecer una comunicación telefónica con Klaus, con el fin de advertirle que ésta tiene registro de los robos del dinero que él ha cometido en casa de Eva. Y a esto se suma el nuevo rol de Emilia, quien ahora también tiene un Kentucky, se compra también un Kentucky, entonces tiene las dos posibilidades en un solo ser. El ejercicio de voyerismo y de narcisismo simultáneo tiene sus consecuencias. Su Kentucky también ha establecido comunicación con Klaus y ha delatado la intromisión excesiva de Emilia en la vida de Eva. La desesperación lleva a Emilia a una situación limítrofe, cercana al suicidio, la cual fractura el estatuto de la vida y la muerte del mundo extratextual. De un lado, se ve abocada a cancelar la conexión de su computadora y del otro, destruir su Kentucky violentamente, no tener. Entonces, ella llega a un punto en el que es inmanejable tener y ser Kentucky, y la salida es desconexión total. Pero esa desconexión implica que ya no va a tener el reconocimiento de la otra. Es decir, en ese simulacro ella muere. Esa es la salida, no hay otra. ¿Sí? Bueno, esto me está haciendo reflexionar sobre muchas cosas. Sí. Hay una cosa que me salta de una manera especial la atención, y es, desde el principio tú las presentaste a ellas como dos mujeres, las escritoras digo, pues digamos, que se han preparado, digamos, para el mundo literario. Este tipo de literatura sería capaz de escribirlo una mujer, y ya quedémonos, digamos, en el marco, ¿no? De lo femenino. Una mujer que no haya tenido esta educación y una mujer de un barrio popular, ¿serían capaces de tener esta percepción? Entonces, si esto fuera, si la respuesta fuera negativa, podríamos decir que esto es un mundo solamente, ¿no? Una parte del mundo. Claro, ¿no? Esta es una parte del mundo, porque de todas maneras es una parte que tiene acceso y los privilegios de la tecnología, de la hiperconectividad con el mundo, ¿cierto? Conoce las barreras lingüísticas que hay. Entonces yo diría que sí, es una parte del mundo. Vamos a mirar el otro caso. Vamos a ver el caso de Alina. Bueno, entonces con Alina. Vamos a leer el fragmento para que entendamos un poco como el rol de ella. Él era el que ganaba las becas. Él que iba de acá para allá con sus grandes xilografías monocromáticas, abriendo el arte al pueblo, llevando tinta al alma, un artista con raíces. Ella no tenía un plan, nada que la sostuviera ni la protegiera. No tenía la certeza de conocerse a sí misma ni tampoco sabía para qué estaba en este mundo. Ella era la mujer de él, la mujer del maestro, como la llamaban ahí en el pueblito de Vistahermosa. Así que si algo verdaderamente nuevo pasaba en su vida, por más que sonara una tontería como le sonaba este descubrimiento insólito de los Kentuckys, tenía que guardárselo para sí misma, al menos hasta entender realmente qué estaba haciendo, o hasta entender por qué, desde que había llegado a Vistahermosa, no dejaba de mirarlo todo con tanta extrañeza y de preguntarse qué iba a hacer con su vida para que el fastidio y los celos no terminaran por desquiciarla. Entonces, ¿qué va a pasar con una mujer con este rol, con un Kentucky? ¿Cuál es la salida? La historia de Alina se desarrolla igualmente en 6 episodios, utilizando las mismas estrategias narrativas y discursivas. El narrador omnisciente tradicional sitúa al personaje en una realidad aparentemente normal, donde los escenarios, los objetos y las instituciones son compartidas en el mundo extratextual con el lector implícito. Alina es de origen mendocino y es la esposa de Svin, un joven artista muy destacado. Habitan en una residencia artística ubicada en Oaxaca, donde comparten su estancia con otros artistas de diferentes lugares.
Ella ha adquirido recientemente un Kentucky, tiene un Kentucky Cuervo, pero lo que la identifica de otros amos es su permanente cuestionamiento frente a la relación que los seres humanos establecen con esto. Entonces ella de todas maneras es muy crítica, es lectora, ella sí asiste a la biblioteca. Entonces ahí tenemos también un personaje intelectual. ¿Qué hace un personaje intelectual? Pero en este rol. Debido a ello, Alina, extrañada frente al hecho imposible y absurdo, se rehúsa a entablar cualquier puente de comunicación con el sujeto que es su Kentucky, a quien denomina en diferentes momentos de la historia como quien quiera que fuera, bicho, Coronel Sanders. En su imaginario, ese otro, que está en el Kentucky, encarna una subjetividad masculina, perversa y desocupada. En lo sucesivo, se encargará de torturarlo de diferentes maneras. Entonces ella coge al cuervo y lo tortura, que hace como una forma de pelea, ¿cierto?, de tensión con ese objeto. En lo sucesivo se encargará de torturarlo de diferentes maneras, encubierta en el anonimato, que para ella significa ser nadie reconocido, porque ella se rehúsa a tener cualquier tipo de comunicación con el muñeco. Entonces le corta el pico y las alas, y lo obliga a ver escenas pornográficas o conciertos de música punk. Estas acciones se producen mientras que su relación de pareja se fragmenta. La desatención de Svin y la aparición de otro personaje femenino que funge como asistente del artista despiertan los celos de Alina, quien tiene como actividades de entretenimiento el atletismo, la lectura o la afición a las series de televisión. Roa señala que lo fantástico descansa sobre la necesaria problematización de esa visión convencional, arbitraria y compartida de lo real. La poética de la ficción fantástica no solo exige la coexistencia de lo posible y lo imposible dentro del mundo ficcional, sino también y por encima de todo el cuestionamiento de dicha coexistencia tanto dentro como fuera del texto. Y ella es el único rol allí femenino que asume una posición crítica frente a la tenencia del Kentucky, por eso lo tortura. De ello se deduce que la tematización del conflicto resulta esencial. La problematización del fenómeno es lo que determina, en suma, la fantasticidad. Ese es el elemento allí fantástico. Alina, al cuestionar la sociedad consumidora de Kentucky, también está cuestionando la realidad intratextual. Y de paso, el lector implícito cuestionaría la propia, de ese pacto que ha establecido con la verosimilitud del texto. Vamos a mirar otro fragmento por aquí. Esta es la parte como de la crítica. Dice el personaje, ¿qué era lo que había estado esperando tantos días y semanas cruzada de brazos sobre la cama matrimonial de esa residencia artística? Algo inédito en Svin, algo inédito en ella y los Kentuckys. Eso era lo que más la enfurecía. ¿De qué se trataba esta estúpida idea de los Kentuckys? ¿Qué hacía toda esa gente circulando por pisos de casas ajenas, mirando cómo la otra mitad de la humanidad se cepillaba los dientes? Porque esta historia no se trataba de otra cosa, porque nadie confabulaba con los Kentuckys tramas realmente brutales, porque nadie metía en Kentucky cargado de explosivos en una desbordada estación central y hacía volar todo en pedazos. Porque las historias eran tan pequeñas, tan minuciosamente íntimas, mezquinas y previsibles, tan desesperadamente humanas. Bien interesante la posición del personaje allí femenino. La historia de Alina alcanza su clímax en el último episodio, el cual coincide con el final de la novela. Svin ha logrado comunicarse con el ser Kentucky de Alina y este le ha entregado las grabaciones de las situaciones perturbadoras a las que su ama lo ha abocado. Alina y con ella el lector implícito experimentan la perplejidad y tocan el miedo, parte de la estética de lo fantástico. Svin utiliza el material para el montaje y puesta en escena de su obra artística. También aquí el arte asume una posición crítica bastante fuerte. En medio del público que asiste a la inauguración está Alina, que observa cómo desde el arte también hay una posición crítica frente a la masa, que es usuaria y partícipe de la hiperconectividad desaforada y perversa. Es como una especie de metaficción, ¿cierto? El arte cuestionándose a sí mismo. Con los Kentuckys como símbolo de ello. Y la escena más perturbadora. Se descubre que un hombre de 50 años es el ser Kentucky de Alina. Sin embargo, es su hijo de escasos 13 años quien lo ha manipulado en la mayor parte del tiempo. O sea, el que veía todas las barbaridades que ella le hacía. Como un juego. Alina enloquece y siente que en definitiva es imposible escapar de la realidad creada en ese universo intratextual. Entonces, aquí el escape es la locura. Emilia y Alina, el ser y el tener en la sociedad del Kentucky son muestras de unas subjetividades femeninas
que en el mundo extratextual se han configurado históricamente desde unas prácticas que en algunas circunstancias constriñen sus experiencias de vida. La institución del matrimonio y de la maternidad les ha imposibilitado un desarrollo pleno de su personalidad. Han creado relaciones de apego y dependencia que las han sumido en sentimientos de soledad y abandono. La naturaleza humana las impulsa a buscar ese reconocimiento que les hace falta y, ¿por qué no?, los Kentuckys les posibilita encontrarse a sí mismas en esa mirada del ojo ajeno, reconocer sus propios placeres y límites. Pero en la impugnación de la realidad manifiesta en la obra, reconocer esos placeres y esos límites y vivirlos y ser capaces de eliminarlos significa también que ante un futuro presente en decadencia todavía es posible para algunos encontrar una salida. Pero ya sabemos que la salida, de todas maneras, en el pesimismo de la distopía es la muerte del alcohol, ¿cierto? Pero hay una salida. Sí. El resto de la sociedad continuará hacia adelante. Exacto. Es una decisión individual, ¿no? La persona puede decidir retirarse. Exacto. Y marginarse al mismo tiempo de todo lo que seguirá sucediendo. Exacto. Esas dobles posibilidades. Bueno, vamos a hablar de distancia de rescate y de mugre de rosa, o si tienen alguna otra para comentar. Sí, no, yo estoy ansiosa por ver, no sé, cualquiera de las, para intentar comparar, ¿no?, cuál es su propia construcción de este mundo distópico. Simplemente te recuerdo que no quedan como unos 15 minutos. Bueno, entonces rápidamente. Sí. Listo, entonces vamos a hablar de distancia de rescate y de mugre rosa, y aquí el elemento significativo tiene que ver con la maternidad, ¿sí? Bueno, Distancia de rescate es la primera novela publicada por Samantha Schweblin y por la cual recibió los premios Tigre Juan en 2015 y el finalista al Man Booker International Prize en 2017. La historia, narrada en primera persona desde la perspectiva del personaje protagonista femenino, Amanda, como enunciador del discurso, cuenta los acontecimientos acaecidos desde su llegada a una casa de verano que está ubicada en una zona rural dedicada a las plantaciones de soya, en la cual se instalará por unos días junto a su hija Nina, hasta el presente de la Anunciación. El narrador, o narradora en este caso, es autodiegético, es decir, ella participa de la obra, y desde una focalización interna fija refiere los sucesos ocurridos en el pasado hasta instalarse en el presente de la Anunciación, en donde conocemos el desenlace de la trama. O sea, ella nos está contando y nosotros sabemos lo que ocurre por ella, no tenemos otra posibilidad. Así es como reconocemos el estatuto de una realidad ficcional. A través de ella no conocemos los hechos, sino el discurso sobre los hechos. Ella lo está contando. En diálogo permanente con otro personaje que se llama David, y desde esa perspectiva, desde el lenguaje, pactamos nuestra lectura. Para lograr ese efecto son determinantes tanto el uso de la primera persona del singular como el tiempo y modo de la narración, con lo cual el carácter testimonial queda pactado, o sea, es el testimonio de ella. Y con ello el estatuto de la realidad ficcional. Esto se logra gracias al empleo de la conjugación en el presente del modo indicativo de los verbos en primera persona, con los cuales la voz narrativa construye los hechos. Esto suena más o menos así. Entonces, así empieza el texto. Son como gusanos. ¿Qué tipo de gusanos? Como gusanos en todas partes. El chico es el que habla, me dice las palabras al oído. Yo soy la que pregunta. ¿Sí? Este es un presente en la narración. ¿Gusanos en el cuerpo? Sí, en el cuerpo. ¿Gusanos de tierra? No, otro tipo de gusanos. Está oscuro y no puedo ver. Las sábanas son ásperas, se pliegan debajo de mi cuerpo. No puedo mover. Digo, por los gusanos hay que ser paciente y esperar. Y mientras espera hay que encontrar el punto exacto en el que nacen los gusanos. ¿Por qué? Porque es importante, es muy importante para todos. Entonces, ahí en ese diálogo, miren que es como un presente, ¿cierto? Entonces, este es el testimonio de lo que está ocurriendo en ese momento de la enunciación, entonces yo me lo creo. Ese es el efecto que causa esa conjugación. Como lector me lo creo. Pero el diálogo no está con guiones, el diálogo está en cursiva. Cuando habla David, entonces uno, bueno, mientras que va leyendo el texto, se va entendiendo por qué está en cursiva y por qué David está hablando de esa manera, ¿sí? Porque estamos entrando a un mundo de lo insólito, de lo sobrenatural. Esa es la entrada. Bueno, el discurso de la protagonista, que es instado por David, la llevan a dilucidar ciertos detalles importantes de su estadía en el campo que le ayudarán a entender la situación en la que se encuentra. Paulatinamente, tanto el personaje protagonista como el lector implícito chocan con los elementos sobrenaturales que caracterizan la estética de lo fantástico. Amanda está reconstruyendo los hechos que la han traído al momento de tránsito a la muerte. Un espacio espectral entre el sueño y la vigilia. Por eso, entonces, no hay guiones, sino que está de esa manera. Entonces, David es como el guía, ¿sí?, de ella en ese tránsito hacia la muerte.
El personaje declara su extrañeza frente a lo imposible, por lo cual esta estética cabalga entre lo extraño y el terror. La situación no se resuelve en el mundo extratextual, pero en el universo de la ficción el personaje comprenderá poco a poco las causas de ese estado. Entonces, es toda la búsqueda de por qué estoy aquí. Y en ese por qué estoy aquí, entonces nos va contando cada uno de los sucesos. En la reconstrucción de los hechos se revelan problemáticas de orden sanitario y ambiental, así como dentro de las instituciones del matrimonio y la maternidad, experimentadas por los personajes femeninos que aparecen en el relato. Hay tres personajes femeninos muy interesantes. Uno es Amanda, que es el personaje principal, que encarna la responsabilidad y el cuidado maternos. Carla, la mamá de David y vecina de la casa en la que se alojará Amanda, junto a su hija. Su conflicto con el hijo monstruo proyecta la culpa por el incumplimiento del rol materno. Luego vamos a enterarnos por qué David es el hijo monstruo. Y decide abandonarlo, escapar de la institución familiar. La mujer curandera de la Casa Verde, es como la bruja, ¿sí? Que en ausencia de la medicina alopática realiza rituales de transmigración de las almas como recurso para apaciguar la enfermedad en el cuerpo de sus pacientes, lo cual por supuesto atañe a la estética de lo fantástico porque pues es un recurso sobrenatural. Entonces, bueno, hay tres personajes muy interesantes, vamos a hablar únicamente de Amanda así rápidamente. Entonces, Amanda emprende un viaje de vacaciones junto a su hija Nina, con la promesa de que su esposo se encontrará con ellas en unos días, pero el esposo o digamos, subjetividad masculina está ausente. Entonces es una historia en la que solamente están latentes ahí las tensiones de lo femenino. Alejadas de la ciudad y ya en un ambiente rural ideal para el descanso, Amanda entabla una amistad con Carla, por quien manifiesta cierto deseo sexual no explícito. Primer elemento que subvierte órdenes en la realidad extratextual. Carla le confía a Amanda la perplejidad y temor que siente hacia su hijo y le narra la causa. A raíz del envenenamiento de los animales del lugar y del envenenamiento que ha sufrido su propio hijo, ha tenido que recurrir a la mujer de la Casa Verde para que lo salve. La mujer realiza un ritual de transmigración de almas con el efecto colateral de que el alma del paciente ya no ocupará su cuerpo y otro espíritu lo hará en su lugar. Ahí está pues como el elemento fantasmagórico. El segundo elemento que subvierte orden es al transgredir las leyes de la naturaleza. Después de ese evento, David actuará de manera insólita y al parecer Carla de manera terrorífica. Amanda desconfía del testimonio de Carla y empieza a cuestionar su amistad. Sin embargo, la duda y paranoia invaden a Amanda. O sea, Amanda cuestiona todo. También es un personaje que critica eso que está pasando dentro del mundo de lo ficticio. Pero cae también allí. Haciéndole a tomar la decisión de regresar a la ciudad de manera apresurada. En el retorno se detiene en la planta de soya donde trabaja Carla, con el propósito de despedirse de ella. En ese punto, David hace reflexionar a Amanda para que se dé cuenta que es en ese lugar y en ese instante donde tanto Nina como ella se han contaminado también con el veneno de los pesticidas. Posteriormente serán trasladadas por Carla al centro de salud donde no recibirán atención oportuna, por lo cual Carla opta por salvar a Nina accediendo al mismo procedimiento con el que salvó a su propio hijo. Amanda fallece, pero no olvidemos que en ese espacio indeterminado e inconsciente entre la vida y la muerte, Amanda sigue narrando los hechos. Ese es pues como el elemento de la perplejidad. Otros personajes imposibles cruzarán en ese trayecto. Niños que como David son considerados monstruos, que actúan de modo extraño dentro del mundo ficcional y que presentan malformaciones como producto del consumo indirecto de las sustancias nocivas con las que se fumigan los extensos sembrados de soya. Un elemento de tensión trascendental en el relato lo constituye un temor interno e intenso en Amanda, el miedo a que Nina se encuentre en peligro. Entonces todo el tiempo es recurrente, como lo que le da título al libro, Distancia de Rescate. Entonces vamos a leerlo, porque es la tensión de la institución de la maternidad, todo el tiempo que va a pasar con mi hija, ¿dónde está mi hija? Entonces dice, yo siempre pienso en el peor de los casos. Ahora mismo estoy calculando cuánto tardaría en salir corriendo del coche y llegar hasta Nina, si ella corriera de pronto hasta la pileta y se tirara. Lo llamo distancia de rescate. Así llamo esa distancia variable que me separa de mi hija y me paso la mitad del día calculándola, aunque siempre arriesgue más de lo que debería. Entonces también es esa tensión, ¿cierto?, de la maternidad, esa conexión con el hijo, y todo el tiempo en el relato va a estar ahí latente, ¿sí? Que, ¿dónde está mi hija? Es una tensión constante que siente la madre, y ese es el elemento pues más significativo dentro de ese relato, y esto hace que sea una narración
que caracterice la temática de lo femenino, ¿cierto? Yo creo que esa tensión la sienten más las mamás. ¿Sí está de fondo el planteamiento de, ¿era esto la maternidad que yo imaginaba? ¿O esta tensión, este miedo es el real y es el que yo imaginé? Exacto. Sí, eso está ahí latente. Ahí está latente todo el tiempo. Entonces consideramos la maternidad como construcción social e histórica, lo que implica que el significado de ese concepto difiere en función de las variables de espacio y tiempo. Rollo explica que nuestro concepto de maternidad surge en el siglo XIX vinculado al discurso victoriano burgués sobre la mujer que la considera como el ángel del hogar, responsable del cuidado de la prole. Ese ideal burgués de maternidad se constituye como hegemónico en el contexto occidental y se expande a la clase trabajadora. Así, la imagen occidental de la maternidad aparece marcada por la veneración de la relación íntima entre la madre y el hijo o hija, también denominado mito de la maternidad o maternidad esencial. De este pensamiento se desprenden tres creencias falsas: que todas las mujeres desean ser madres, que todas las madres necesitan a sus hijos y que todos los hijos necesitan a las madres. Por tanto, las mujeres que infringen esta norma son consideradas, de acuerdo con Rollo, desviadas o deficientes. Asimismo, la doctrina judeocristiana le confiere a la mujer la responsabilidad de perpetuar la especie de manera abnegada. Negarse a ello le acarrea un sentimiento de culpabilidad. Entonces, el otro personaje, pues, que no alcanzamos a desarrollar, que es Carla, siente ese conflicto, porque ya no es capaz de tener esa conexión con el hijo, porque ya ha transmigrado la mitad de su espíritu. Entonces, la respuesta de ella es: me voy, y el hijo se queda con el padre, que ahí se aparece al final. De resto, los padres están ausentes. Visto desde una subjetividad femenina, Amanda, ante la ausencia del hombre esposo, carga con un peso ancestral que le impone la obligación de prever cualquier situación que ponga en peligro la integridad de Nina. Pero, ¿qué sucede si el peligro es imperceptible? Los hilos que unen esta relación filial se fisuran y entonces deviene el sentimiento de culpa como castigo. Este es el sentimiento contra el que Carla se revela hacia el final de la historia. Su temor al monstruo es su temor a enfrentar su responsabilidad ante la tarea que le encarga la tradición. En otras palabras, el monstruo se traslada a ella es la diferente. Amanda se reprocha por no haber sentido la tensión del hilo que la une con su hija en el momento más importante, pero ella misma se exime de la culpa porque logra comprender que aún estando junto a Nina, a menos de 10 centímetros de distancia, no percibe el abismo en que caen, porque finalmente las dos se envenenan y están juntas. Bueno, y rápidamente vamos a tocar a Mugre Rosa. Mugre Rosa es la cuarta novela publicada por Fernanda Trías. Fue un proyecto de creación literaria que recibió también un reconocimiento y el premio Sor Juana Inés de la Cruz en 2021. Fue pues como muy bien recibida porque fue publicada antes de la pandemia del COVID-19, y entonces, bueno, inmediatamente después llegó la pandemia, y ay Dios, sí, todo puede haber un futuro más catastrófico que este, ¿no? Y bueno, aquí la autora tiene como esa visión. Con una estrategia narrativa similar a la que vimos en Distancia de Rescate, la historia está narrada desde la perspectiva del personaje femenino protagonista, pero no conocemos el nombre. Su voz, como enunciador del discurso, cuenta en retrospectiva y de manera lineal los acontecimientos que gradualmente fueron transformando un paisaje portuario vinculado a los recuerdos de la infancia en un paisaje casi apocalíptico contaminado por unas algas y un viento rojo pestilente que enferma y nubla la esperanza en un futuro que ya es presente en el universo de la ficción. El narrador en este caso también autodiegético, desde su focalización interna fija, refiere los sucesos ocurridos en un pasado hasta instalarse en un presente de la enunciación, en donde conocemos pues el desenlace de la trama. Entonces, nuevamente reconocemos el estatuto de una realidad ficcional a través del personaje femenino, protagónico. De igual forma, no conocemos los hechos, sino el discurso. Ella nos está contando qué es lo que ha pasado hasta el momento de la enunciación. Cercana a la antiutopía, la narradora protagonista reconstruye los acontecimientos del pasado en la búsqueda de algo que ofrezca una explicación lógica al fenómeno de la contaminación que ella está observando en su momento. Una contaminación ambiental que en el presente de la enunciación la extraña, la perturba y la asusta, y que a la postre la impulsa a huir a la periferia, de la periferia hacia el centro del país. Las referencias al pasado, a su vez, se entrelazan con otras memorias de su infancia que se conectan con las experiencias de pérdida de su presente. Aquí se da una relación de pérdida con la madre, con el esposo y digamos, con la naturaleza no contaminada. ¿Sí?
la relación afectiva con Max, su ex esposo, quien se encuentra hospitalizado por cuenta de la enfermedad causada por el viento rojo, la relación conflictiva con la madre, cuya imagen es sustituida por la de Delfa, su verdadera imagen maternal, y la del esposo de esta, Omar, trabajador en una planta de embutidos cárnicos, el único alimento que queda para el presente de la enunciación. Entonces venden unas laticas de alimento que se llama carne más, y eso es como una especie de paté, una carne, pues, bueno. Y que la protagonista evoca constantemente por el olor de mugre rosa que ella reconoce de tiempo atrás, pero que ahora lo invade todo. Yo creo que podemos leer este fragmentico rápidamente. Entonces, Omar a veces me llevaba a recorrer la fábrica y hasta hoy recuerdo el olor rancio a gelatina de carne y a tierra enmohecida. Toda la descripción que tiene es bien interesante porque está llena de cromatismos, todo tiene un color, pero además todo huele. Entonces uno va leyendo y uno va sintiendo unos olores desagradables, por cierto, pestilentes. La llamaban mugre rosa y olía a sangre coagulada y al líquido que Delfa usaba para lavar el baño. Claro que la mugre rosa tenía un nombre técnico. Todo lo inconveniente tenía un nombre técnico, insípido, incoloro e inodoro, pero yo prefería decirle así. Me hacía pensar en el boto, el delfín rosado del Amazonas. La maestra nos dijo que el boto nacía gris y se iba volviendo rosa con el paso del tiempo. Recuerdo que cuando se lo conté a Delfa, ella dijo que entonces no pude algo que entonces no pude entender. Mira vos, al revés que nosotros. Un alimento seguro, completo y nutritivo, dijo el hombre en la tele. Carne más. El boto es curioso, porque utiliza la palabra boto aquí. Es una especie de delfín. Sí, ¿no? Como de delfín, pero es portugués. Es portugués, pero esa es la denominación que se le da desde el Río de la Plata. Sí. Bueno, la última pérdida que sufre la protagonista es la de Mauro. Entonces ella cuida a un niño, que es Mauro. Mauro tiene un síndrome que lo hace comer desaforadamente. Todo el tiempo está comiendo, comiendo y comiendo. Entonces ella lo cuida, porque además los padres también, digamos que se lo confían a ella por tiempos muy largos. Entonces ella asume también como las veces de la niñera, ¿cierto? El simulacro de lo materno también en el niño monstruo, porque tiene pues este síndrome, ¿no? Entonces también sufre la pérdida de Mauro porque los papás al final van por él, entonces todo lo pierde, ¿cierto? Ella es la niñera, la Delfa de Mauro, un niño que padece el síndrome de Prader-Willi, que le impide dejar de comer. Siempre está hambriento, nunca halla la saciedad. La imagen monstruosa de Mauro se intercala con las reminiscencias de la narradora, la naturaleza devorándose a sí misma ante el comportamiento absurdo del hombre. Bueno. Por ejemplo, este pedacito. Mauro, vení para acá. Él hizo que no con la cabeza, mientras intentaba meterse la mano entera dentro de la boca que chorreaba baba por las comisuras. No me hagas contar hasta 3. Y por dentro empecé a contar, pero me interrumpió la imagen devorándose a sí misma, clavando los dientes en su propia carne. Sácate la mano de ahí, mira que te pongo en penitencia. Bueno, entonces, centrémonos entonces en la protagonista de la historia así rápidamente. Entonces, en una prosa colmada de cromatismos y enmarcada en un pensamiento pesimista del futuro, ya les dije que es antiutópica porque aquí todos pierden, se presenta una subjetividad de lo femenino encarnada en el personaje protagónico de Mugre Rosa. Una frase suya es determinante. Si conozco el futuro es porque no puedo parar de repetirlo. La impugnación del orden de lo real tiene que ver tanto con la visibilización de unas prácticas industriales que, sin duda, son dañinas para el medio ambiente y nocivas para la salud, como de unas conductas que históricamente han sido moldeadas en la construcción del género femenino, en lo concerniente a su relación con la madre y lo que ésta significa en la psique. Así, la destrucción de la naturaleza, de manera gradual, se corresponde con el proceso de la pérdida del vínculo materno. La madre, que antes era nutricia, ahora solo puede ofrecer latas de carne procesada o de comida artificial. Igual que la madre ausente durante la etapa de la niñez, que es sustituida por la imagen de la niñera, una especie de madre también artificial, simulacro que se superpone a la realidad. La madre que abandona a la hija adulta en medio de una peste que amenaza con la aniquilación total. Probablemente la tarea que se impone a la protagonista al cuidar la alimentación de Mauro, que también carece de la presencia materna, sea la de reparar la pérdida, de unir nuevamente los hilos que la atan a la naturaleza y al ser que la representa. El hambre que experimenta Mauro, que lo vuelve una figura monstruosa,
es síntoma del miedo latente en una sociedad y en unos sujetos sumidos en una angustiosa soledad y en donde ya no encuentran nada que la compense. El universo ficcional antiutópico nos presenta entonces como un universo de incomunicación absoluta y de soledad. Y en ese universo ya es demasiado tarde, o sea, ya el hombre y la sociedad llegó a ese punto de la incomunicación que ya lo único que queda es escapar de allí. Aquí también este rol sale. El recuerdo de la madre ahora es una sombra oscura que habita en la memoria de la protagonista, que finalmente escapa en la búsqueda de su propio reconocimiento. ¿Iban a preguntar algo? Sí, bueno, yo simplemente me pregunto, Eric, ¿qué piensas tú al respecto de cuál es el mundo en el que, o sea, cuando encuentro este tipo de textos, y siempre estoy intentando comparar con la documentación que nosotros revisamos, ¿no? Para cualquiera de nuestros temas de investigación, siempre te preguntas qué tiene el autor en la cabeza, ¿no? ¿Cómo vive el mundo? ¿Cómo vive? Entonces me sorprende mucho este mundo en el que viven estas autoras, bueno, ese mundo de ficción en el que ellas pues se han decidido vivir, y cómo ellas transitan hacia otro tipo de literatura, porque tú nos has mostrado los ejemplos, digamos, que manejan mundos distópicos, pero tienen otra literatura que no es de este tipo. ¿Cómo lo hacen? Es decir, ¿cómo son capaces, o simplemente es un tema creativo, es un ejercicio, o cómo lo ves tú? Ese es el ejercicio creativo, pero en todo ejercicio creativo siempre hay una búsqueda de transgresión, ¿cierto? Y yo creo que la forma en la que la transgresión puede ser mucho más latente es a partir de lo fantástico, más que del género realista, porque en el género realista de todas maneras hay una, pues decir, se cuenta, ¿cierto?, lo que está sucediendo en una posición política, pero cuando ya le inserto el asunto de lo fantástico, me encuentro con el miedo allí, a partir de la metáfora, ¿sí?, que se establece en lo literario. Yo creo que es esa estética de la transgresión lo que posibilita que ellas puedan hacer el tránsito del realismo a lo fantástico propiamente, es esa búsqueda de cómo transgredir, cómo mostrar esa transgresión de manera mucho más, digamos, estética, ¿cierto? Sí. En el arte. O sea que es un propósito. Es un propósito de ellas. Es un propósito. Dicen, ahora quiero ser transgresora. ¿Y pueden volver atrás? No sé, claro, pues sí, porque de todas maneras, inclusive la obra de Fernanda Trías ha sido de corte más realista. Esto es lo más fantástico que ella tiene. Pero además es un fantástico muy bien logrado, ¿cierto? Porque es una antiutopía, o sea, ya de tajo estoy en un futuro apocalíptico. Entonces es un tránsito, digamos. En cambio, Samantha se ha movido siempre entre lo extraño, entre lo absurdo, entre lo fantástico, entre el miedo, lo raro. Entonces, para ella, yo creo que sería lo difícil sería salirse de ahí y buscar el realismo. Pero en última, las dos necesitan de esa estética para poder hablar o manifestarse o poder dar cuenta de la sociedad que ellas están viendo. ¿Y estos autores, ellas o ellos, van, como un lineal, van del realismo a lo fantástico, o no? ¿O pueden empezar por ser? Pueden empezar por donde quieran, pero en el caso de Fernanda vemos que hay primero realismo y luego fantástico. En cambio, en Samantha no. Samantha de entrada se fue para lo fantástico. Ella se queda como en ese lugar. Bueno, y una, no sé si última pregunta, pero sí para que vayamos cerrando. Sí. ¿Dónde está? Y a lo mejor ya lo explicaste, pero no conseguí captarlo. ¿Dónde está aquí el realismo que llamamos realismo mágico? Bueno, aquí digamos que hay una cercanía, ¿cierto?, con el realismo mágico, y podría ser en el caso de Distancia de Rescate. ¿Cómo opera el realismo mágico? El realismo mágico opera cuando hay una situación sobrenatural dentro del relato y los personajes están de acuerdo con esa situación, y de alguna forma el lector también pacta al ver que hay como una asimilación normal dentro del mundo de lo fantástico, de la ficción. Bien, aquí de alguna forma hay un elemento sobrenatural con los que los personajes se van poniendo como de acuerdo, ¿no?, que lo aceptan, y es en Distancia de Rescate porque la muerte finalmente se acepta, y ese espacio fantasmagórico reconocido por los protagonistas de la historia, y se instalan en él con aparente normalidad. Entonces, cuando todos están como en complicidad con que ese mundo sobrenatural es
normal dentro del mundo ficcional, hay realismo mágico. Cuando no, entonces ya hay fantástico. En el fantástico siempre hay como un choque con el tiempo, con el espacio, siempre hay un personaje que dice aquí pasa algo raro también. O sea, el mismo mundo intratextual se pregunta, se cuestiona, así como se cuestiona el lector. En lo mágico no, en lo mágico todo transcurre con aparente normalidad para los personajes. Entonces yo diría que hay un poquito de realismo mágico, un poquito, en Distancia de Rescate en ese sentido. Pero como es tardío, ¿cierto? Es decir, los personajes de esta manera se tardan en asimilar esa situación, entonces ahí lo fantástico opera pues como mucho más. Bueno, vamos a mirar entonces algunas conclusiones. Bueno, yo digamos que tengo como 4 conclusiones por ahora a las que podemos ir llegando. Y es que, primero, el arte como producto de la cultura ofrece una visión crítica que se manifiesta en la escogencia de categorías estéticas, de temas, de motivos y de subjetividades subversivas con las que se aventura a desestabilizar las estructuras tradicionales. Segundo, la transgresión se presenta desde la escogencia misma de lo fantástico como categoría estética, porque lo fantástico expresa una carencia, una zona limítrofe, un sentimiento de incertidumbre y de temor ante lo desconocido, un cuestionamiento frente a los modos como se construye la realidad. Algo semejante se encuentra al explorar la configuración de unas subjetividades femeninas que deconstruyen los discursos de la maternidad y del matrimonio, como los roles pues, que hicimos mención. Las subjetividades femeninas rastreadas plantean, en cualquiera de los casos, una estrategia de compensación ficcional orientada a encontrar un espacio para la igualdad de género, el derecho a la elección de la maternidad, a la responsabilidad familiar y política frente al cuidado de los hijos, por ejemplo. Hablar de subjetividades femeninas en la literatura fantástica abordada es ciertamente situarnos en una posibilidad de esperanza frente al pesimismo propio del universo distópico, el cual parece disiparse cuando emana el amor propio y el sentimiento de solidaridad y de compasión por la sociedad representada, pues justamente en esa elección de la distopía o de la antiutopía. De todas maneras, hay un reconocimiento de que hay una sociedad que va en caída, hay una desesperanza, pero hay salidas que poco a poco nos van mostrando en los roles femeninos. Entonces, ya sabemos qué tipo de salidas, pero hay posibilidad de escapar. Y entonces, en esa dicotomía de distopía, utopía, ¿crees que al final te da la esperanza de una utopía? Sí, yo diría que al final hay esperanza. ¿Por qué? Porque hay una posición crítica desde el arte y desde la literatura como tal. En tanto haya una posición crítica, está la posibilidad de remediar la situación y esa es la función también de la literatura, en este caso, frente a la historia de la actualidad, del contemporáneo. Bueno, Muchas gracias a ustedes, muchas gracias.